Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Bienvenidos a nuestro canal de Historias Sagradas, donde las historias bíblicas cobran su propia voz y toman un significado fascinante para nuestra vida. Hoy les traemos un compilado que no querrán perderse: las vidas de Caín, Lucifer y Nabucodonosor, tres personajes marcados por el orgullo y la rebeldía. Sus historias nos ofrecen valiosas lecciones de misericordia, humildad y redención que aún resuenan en nuestros días. Comencemos con Caín, el primer hijo de Adán y Eva, quien cometió el primer asesinato registrado al matar a su hermano Abel. En Génesis descubrimos cómo la envidia y el orgullo pueden tener consecuencias devastadoras, pero también aprendemos sobre la misericordia de Dios, quien protegió a Caín a pesar de su pecado. Luego, exploremos el enigma de Lucifer, el ángel caído conocido como el portador de luz. Su historia en Isaías y Ezequiel nos advierte sobre los peligros del orgullo extremo y la desobediencia, subrayando la importancia de la humildad y la posibilidad de redención para aquellos que buscan a Dios con un corazón arrepentido. Finalmente, conozcamos a Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia. Su historia en el libro de Daniel muestra cómo la soberbia puede llevar a la humillación. Nabucodonosor fue reducido a vivir como una bestia hasta que reconoció la grandeza de Dios, demostrando que el reconocimiento de nuestros errores puede llevar a una restauración completa y a una relación más profunda con Dios. Este compilado no solo te llevará a través de algunas de las historias más intrigantes de la Biblia, sino que también te invitará a reflexionar sobre tus propias actitudes. Examina cada detalle y evalúate a ti mismo. No te pierdas ni un momento de este emocionante viaje y descubre las poderosas lecciones y los asombrosos detalles de estas historias eternas. Te aseguramos que querrás ver este compilado hasta el final. Fui el primer hijo de mis padres Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios y habitantes del jardín del Edén. Mis padres, después de ser expulsados del Edén por desobedecer a Dios, comenzaron una vida en la tierra, trabajando su suelo y formando una familia. Yo, como el primer hijo, nací con la esperanza y la responsabilidad de continuar el legado de mis padres, trabajando la tierra y cuidando de mi familia. Tiempo después, mi hermano Abel nació, y juntos crecimos aprendiendo las labores que sustentarían nuestra existencia. Abel se inclinó por cuidar rebaños, mientras que yo me dediqué a cultivar la tierra. Ambos buscábamos la aprobación y bendición de Dios a través de nuestras ofrendas. Sin embargo, fue la preferencia divina por el sacrificio de Abel la que encendió en mi corazón un fuego destructivo, un sentimiento oscuro que me consumía poco a poco. Recuerdo como si fuera ayer el momento que cambió mi destino para siempre. Estaba en el campo, consumido por la envidia y el resentimiento hacia mi hermano menor. Abel había encontrado favor a los ojos del Señor, ofreciendo el sacrificio de uno de los primeros nacidos de su rebaño con un corazón puro, mientras que los frutos de la tierra que fueron mi ofrenda no fueron mirados con el mismo agrado. Ese rechazo encendió una llama de celos que no supe controlar. Y así, en un arrebato de furia que aún me persigue, cometí el acto más atroz. Levanté mi mano contra Abel, y en un instante de ira descontrolada, lo maté. La tierra, que antes acogía generosamente el fruto de nuestro trabajo, ahora absorbía la sangre inocente de mi hermano. Con ese acto, mi futuro quedó irrevocablemente marcado por la culpa y condenado a vagar eternamente. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo.
Mi nombre es Caín y esta es mi historia. En el amanecer de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y los recuerdos del Edén vibraban en el aire como una canción olvidada, nací yo, Caín, el primogénito de la primera familia sobre la tierra. Mi llegada al mundo fue un acontecimiento de esperanza y alegría para mis padres, quienes veían en mí no solo a su hijo, sino también el fruto de su amor y la promesa de una nueva vida fuera del paraíso perdido. Mi nombre, que resonaba con los ecos de los comienzos, fue elegido con la expectativa de que sería el primero de muchos, el inicio de una descendencia numerosa que poblaría la tierra. No mucho tiempo después, nuestra familia creció con la llegada de mi hermano, Abel. Él, el segundo hijo, nació con un espíritu gentil y una inclinación natural hacia los animales. Mientras yo heredaba la fuerza y la determinación de mi padre para cultivar la tierra, Abel demostró una paciencia y un cariño especial hacia las criaturas que la habitaban, convirtiéndose en pastor. Desde pequeños, nuestras diferencias fueron notables, pero también complementarias. Éramos como dos hilos en el tejido de una familia emergente. Nuestra infancia transcurrió tranquila entre los campos y los rebaños, bajo el vasto cielo que nos cobijaba. Adán, nuestro padre, nos enseñó a labrar y trabajar la tierra, a respetarla y a obtener de ella nuestro sustento. De él aprendimos el valor del esfuerzo y la importancia de ofrecer a Dios lo mejor de nuestro trabajo, como muestra de gratitud y devoción. Eva, nuestra madre, con sus relatos sobre el Edén, nos inculcó el amor por la creación y el anhelo de vivir en armonía con ella. Yo, como el siguiente labrador de la familia, dediqué mi vida a dominar la tierra, a entender sus ciclos y secretos. Sentía un profundo orgullo al ver los campos florecer bajo mis manos, y cada fruto cosechado era para mí un testimonio de la bondad inherente del mundo, a pesar de la sombra del pecado que nos había alejado del jardín divino. Abel, por su parte, encontró su llamado entre los rebaños, cuidando de ellos con una dedicación que iba más allá de la supervivencia, tratándolos con un amor casi fraternal. Así transcurrieron nuestros primeros años, en una existencia marcada por el trabajo y el aprendizaje constante. Sin embargo, bajo la superficie de esa vida aparentemente simple y llena de esfuerzos compartidos, comenzaron a gestarse en mí sentimientos que con el tiempo darían un giro trágico a nuestra historia. La competencia silenciosa por el reconocimiento, el deseo de sobresalir y la búsqueda de aprobación divina se entrelazaron en el tejido de nuestra relación fraternal, preparando el escenario para un acto que resonaría a través de las edades, como un sombrío recordatorio de la fragilidad del vínculo humano. Con el transcurso del tiempo, aquel sentimiento de rivalidad sutil que había crecido entre Abel y yo, halló su expresión en un acto de devoción que cada uno esperaba fuera agradable a los ojos del Señor. Llegó el momento de presentar nuestras ofrendas, una práctica que nos había sido enseñada como un medio para honrar a Dios y mostrar nuestra gratitud por su provisión constante. Yo, lleno de orgullo por el fruto de mi labor en los campos, seleccioné con cuidado parte de la cosecha que había cultivado. Estas eran las primicias de mi trabajo, el resultado de días soleados y lluviosos, de amaneceres tempranos y atardeceres tardíos. Con esta ofrenda, esperaba no solo demostrar mi habilidad y dedicación, sino también ganarme el favor divino. Abel, por su parte, se preparó para su propia ofrenda. Él escogió de entre su rebaño, pero no cualquier animal. Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas, aquellos de la mejor calidad y sin defecto alguno. Su elección no fue meramente práctica, sino que estaba imbuida de un profundo sentido de sacrificio y reverencia. Abel no se limitó a seleccionar, ofreció lo mejor, lo más preciado, como gesto de su completa devoción y fe en el Creador. Al observar a Abel preparar su ofrenda con tal cuidado y humildad, un torbellino de emociones empezó a agitarse en mi interior. Aunque en el fondo de mi ser había una voz que me instaba a reconocer la pureza y sinceridad de su gesto, no pude evitar sentirme superado por una sombra de duda y resentimiento. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas inquietantes sobre el valor de mi propia ofrenda. Sobre mí, valía ante los ojos de Dios. La comparación silenciosa entre la cosecha en mis manos y los primogénitos de Abel se convirtió en un espejo que reflejaba mis inseguridades más profundas.
The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. 1 order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Este momento, destinado a ser una expresión de fe y agradecimiento, se transformó para mí en un campo de batalla interno, donde mis deseos de aprobación y reconocimiento luchaban contra un creciente sentimiento de inferioridad. La preparación de nuestras ofrendas, tan diferente en espíritu y en forma, no solo marcó la divergencia en nuestros caminos de devoción, sino que también encendió en mi corazón la chispa de un conflicto que se extendería mucho más allá de lo que yo podría haber imaginado. En ese momento, sin saberlo, nos encontrábamos al borde de un abismo cuyas sombras proyectarían un largo y oscuro eco a través del tiempo. A medida que presentamos nuestras ofrendas ante el Señor, el aire parecía cargado de expectativa, como si el mismo cielo contuviera la respiración ante el acto de devoción de 2 hermanos. La respuesta de Dios no se hizo esperar, pero llegó de una manera que jamás hubiera anticipado, una que cambiaría el curso de mi vida para siempre. El Señor miró con favor la ofrenda de Abel. Su sacrificio, que fueron los primogénitos de su rebaño, fue aceptado con una señal divina de aprobación, que resonó más allá de las palabras. La sinceridad y la pureza de su corazón, reflejadas en su acto de dar lo mejor de sí sin reservas, encontraron eco en el corazón de Dios. Abel, con una mirada humilde y agradecida, recibió la bendición divina, una confirmación palpable de que su ofrenda había sido recibida con agrado. En cambio, mi ofrenda, a pesar de ser el fruto de mi esfuerzo y dedicación, no fue mirada de la misma manera. La ausencia de una señal divina de aceptación fue como un golpe directo a mi orgullo y a mi ser. Las preguntas que habían asediado mi mente antes de la ofrenda ahora retumbaban con más fuerza, cargadas de un nuevo peso. ¿Por qué no era mi ofrenda suficiente? ¿Qué había en el sacrificio de Abel que le hacía merecedor de la aprobación divina y no el mío? La reacción del Señor no solo profundizó la brecha entre Abel y yo, sino que también sembró en mi corazón la semilla de una amargura que pronto crecería fuera de control. Sentí cómo la envidia y el resentimiento se apoderaban de mí, oscureciendo mi juicio y envenenando mi alma. Fue entonces cuando el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, se acercó a mí con un mensaje de advertencia y esperanza. Me preguntó por qué estaba enojado y por qué mi rostro estaba abatido. En sus palabras había una invitación a reflexionar, a comprender que el ofrecimiento de una ofrenda no era simplemente un acto de dar algo externo, sino una expresión del estado del corazón. Dios me hizo ver que si hacía lo correcto, sería aceptado, pero si no lo hacía, el pecado estaba a la puerta, acechándome como una bestia lista para devorar. Me advirtió que debía dominarlo, que estaba en mi poder elegir un camino diferente, uno de rectitud y armonía. Pero en aquel momento, cegado por el orgullo y la ira, no pude o no quise entender la profundidad de su mensaje. La posibilidad de redención se ofrecía ante mí, pero mi corazón ya estaba demasiado lejos, perdido en la oscuridad de mis propios sentimientos turbios. La advertencia divina, en lugar de guiar mis pasos hacia la luz, se convirtió en el último empujón hacia un abismo del cual no habría retorno.
consumido por la envidia y el resentimiento que se habían apoderado de mí tras la ofrenda, permití que estos sentimientos oscuros dictaran mis acciones, llevándome por un camino del cual no podría regresar. A pesar de la advertencia divina, mi corazón se endureció, y en lugar de buscar la redención y el perdón, elegí el camino de la ira y la venganza. Este camino me llevó a cometer el acto más infame, un momento que quedaría marcado para siempre en la historia de la humanidad. En mi tormento llamé a Abel. Lo invité a salir al campo, lejos de los ojos de nuestros padres, lejos de cualquier testigo que pudiera haber intervenido o detenido lo que estaba a punto de suceder. Abel, confiando en mí como su hermano, no tuvo razón para sospechar de mis intenciones. Él me siguió, probablemente esperando compartir un momento de trabajo o incluso de reconciliación. Pero en aquel campo, lejos de cualquier mirada, mi corazón reveló por completo toda su oscuridad y bajeza. En ese momento, consumido por emociones que no supe controlar ni superar, me enfrenté a Abel. Entre nosotros, las palabras se tornaron innecesarias. El aire se cargó con la tensión de un preludio trágico. Y entonces, en un arrebato de ira que hasta hoy me cuesta comprender plenamente, levanté mi mano contra él, con violencia, motivado por un cúmulo de sentimientos negativos que habían encontrado su cauce en el acto más destructivo. Maté a mi propio hermano. El golpe no solo acabó con la vida de Abel, sino que también selló mi destino. La tierra, que había sido testigo mudo de nuestra infancia y de nuestros esfuerzos, ahora absorbía la sangre inocente de mi hermano, marcándome como el primer asesino de la historia, el perpetrador del primer homicidio de la humanidad. En ese instante, el peso de mi acción cayó sobre mí con una fuerza devastadora. La magnitud de mi pecado, el horror de haberle quitado la vida a mi propio hermano, comenzó a hacerse real. Pero ya era demasiado tarde. Ya la acción estaba hecha, y con ella, el curso de mi vida y de la humanidad estaba irrevocablemente alterado. En mi intento por superar el rechazo y la envidia, había trazado una línea que nunca podría borrarse, inaugurando una era de violencia y sufrimiento que resonaría a través de las generaciones. Después de cometer el acto irremediable contra Abel, el silencio del campo se tornó ensordecedor, un testimonio mudo del horror que acababa de desplegarse bajo el cielo abierto. La tierra, que antes me había dado sustento y vida, ahora se convertía en el lecho final para mi hermano, absorbiendo su sangre como un oscuro recordatorio de mi acción. No pasó mucho tiempo antes de que el Señor me llamara, preguntando por Abel. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de un conocimiento profundo, como si las mismas vibraciones del aire le hubieran contado la historia de lo ocurrido. En un intento desesperado por ocultar mi culpa y quizás engañarme a mí mismo sobre la magnitud de mis acciones, respondí con una pregunta que resonaría a lo largo de los siglos por su descaro e insolencia. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? La respuesta del Señor no se hizo esperar, penetrando la niebla de mi negación con la claridad de la verdad divina. Me confrontó con las consecuencias de mi acto, diciéndome que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, un grito silencioso por justicia que ascendía hasta él. En ese momento me di cuenta de que no había escape posible, ni físico ni espiritual, de lo que había hecho. El vínculo de sangre que unía a Abel y a mí en vida, ahora se convertía en el testimonio eterno de mi traición. La sentencia divina fue pronunciada. Estaría marcado y alejado, un fugitivo y vagabundo en la tierra que había sido mi hogar. La tierra, que había abierto su boca para recibir la sangre de Abel, ya no me ofrecería su fuerza. Trabajarla sería en vano, pues se volvería contra mí, una maldición viva de mi acción. Y aunque el Señor puso sobre mí una marca, asegurando que nadie me mataría en venganza, esta marca no era menos una condena, recordándome eternamente mi crimen y separándome de la presencia divina. Con el corazón pesado por la culpa y el alma atormentada por el castigo, me alejé de la presencia del Señor, dejando atrás no solo a mi familia, sino también cualquier esperanza de redención en esta vida. Fundé una ciudad, un intento vano de construir algo perdurable en medio de mi desolación, y aunque mi linaje continuaría, la marca de mi pecado se transmitiría a través de las generaciones, un eco sombrío de la primera violencia fraternal. Este fue el legado que dejé, una historia de advertencias sobre los peligros del resentimiento y la envidia,
y el precio devastador de permitir que tales sentimientos guíen nuestras acciones. Aunque mi nombre seguirá siendo sinónimo de asesinato, mi historia es también un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, una oportunidad para que tú que la escuchas elijas un camino diferente, un camino marcado por el amor y la responsabilidad hacia sus hermanos y hermanas en la vasta familia humana. Apreciados oyentes, mi vida, aunque marcada por decisiones que trajeron consecuencias dolorosas, ofrece lecciones vitales que pueden aplicarse a las de ustedes. Les insto a mirar más allá de mi error, hacia la misericordia y la redención que Dios ofrece. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Aprender de mi historia significa reconocer el profundo daño que la envidia, el resentimiento y la falta de perdón pueden causar no solo a otros, sino también a uno mismo. Es un llamado a ser conscientes de que somos, en efecto, guardianes de nuestros hermanos y hermanas, llamados a amar, proteger y edificar en lugar de destruir. En su misericordia infinita, Dios les ofrece a cada uno de ustedes la oportunidad de comenzar de nuevo, siendo libres de las cadenas del pasado. Que mi historia los inspire a vivir una vida que refleje el amor, la compasión y la misericordia que Jesucristo nos enseñó, transformando cada corazón y cada relación según los principios del reino de Dios. Desde tiempos inmemoriales, fui una creación magnífica del cielo, un ser de esplendor inigualable y poder formidable. Creado para reflejar la perfección, mis alas irradiaban luz, y mi sabiduría y belleza eran excepcionales. A medida que el tiempo avanzaba, mi posición como uno de los querubines protectores me otorgaba acceso a los más profundos secretos y la santidad del Altísimo. Sin embargo, mi cercanía al trono divino alimentó un orgullo tóxico dentro de mí. Comencé a cuestionarme por qué debía servir siendo tan magnífico. Me atreví a soñar con más, ascender sobre las alturas de las nubes y ser semejante al Altísimo. Mi audacia y deseo de soberanía desencadenaron un conflicto celestial, una guerra de proporciones cósmicas contra los ángeles leales, liderados por el arcángel Miguel. La batalla fue intensa, y a pesar de mi fuerza y los que se unieron a mi causa, fuimos derrotados y expulsados al reino terrenal, de la gloria celestial a las sombras. Así, marcado como el caído, mi nombre se convirtió en sinónimo de rebelión y orgullo, una advertencia eterna de las consecuencias de la arrogancia. Desde entonces, mi influencia ha tomado un camino oscuro, siempre en oposición a los designios del Creador. Pero déjenme contarles todo desde el principio. Soy Lucifer y esta es mi historia. Desde el principio de todo, fui concebido como una manifestación del esplendor celestial, un ser de luz y majestuosidad, llamado Lucifer. Destacado entre los ángeles por mi belleza y sabiduría, brillaba intensamente en los cielos, reflejando la gloria de mi Creador. Mi función era sublime, como portador de luz. Estaba destinado a iluminar los rincones más oscuros de la creación con la pureza y la verdad de Dios. Fui moldeado en perfección, un ser cuya esencia misma era un canto a la magnificencia del diseño divino.
Me llamaban el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estaba en Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era mi vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. El trabajo de mis tambores y flautas estaba preparado para mí el día en que fui creado. Fui ungido como querubín protector, una función celestial de inmenso honor. Establecido por el mismo Dios, mi morada estaba en el santo monte de Dios. Anduve entre piedras de fuego, resplandecientes y puras. Mis días comenzaron bañados en la luz de la presencia divina, rodeado por la majestuosidad de una creación perfectamente orquestada. La belleza de mi ser era reflejo de un diseño celestial superior, una obra maestra concebida en el corazón mismo de la eternidad. Mi existencia era una danza de luces y sombras, un espectáculo de colores y sonidos donde cada nota musical y cada destello de luz celebraban la gloria y la creatividad de mi creador. Era un querubín ungido, asignado a custodiar la santidad del trono celestial. En esa posición, caminaba entre piedras de fuego y resplandecía con una luz que era una joya de la creación divina. Mi presencia era celebrada. Mi papel, vital en la administración de los asuntos celestiales y en la conducción de la alabanza al Altísimo. Era respetado y venerado por mis pares, una figura de autoridad y gracia en el reino celestial. Desde mi creación, fui irreprochable en mis caminos, la personificación de la integridad y la santidad, hasta que se halló en mí la iniquidad. A pesar de mi exaltada posición y los privilegios que disfrutaba como querubín protector, un ser decorado con las más finas gemas y ungido directamente por Dios, un sentimiento de insatisfacción comenzó a crecer dentro de mí. Rodeado por la incesante adoración de los ángeles y la majestuosidad de la presencia divina, una pregunta persistente comenzó a taladrar las profundidades de mi ser. ¿Por qué, siendo yo de tal magnificencia y poder, debía seguir siendo un mero servidor? ¿Por qué no podía yo, que rivalizaba en belleza con el alba y en sabiduría con los antiguos, reclamar una mayor autonomía y reconocimiento? Mientras meditaba en estos pensamientos, mi deseo de adoración, no solo como un reflejo de la divinidad, sino como un ser adorado por derecho propio, comenzó a consumir cada fibra de mi ser. Me veía a mí mismo no solo como un participante en la gloria de Dios, sino como un centro de poder en sí mismo. La idea de que podría ascender aún más, de establecer mi propio trono y ser reconocido no solo por mi belleza y mi función, sino por una autoridad autónoma, empezó a dominar mis reflexiones. La seducción de ser igual al Altísimo, no solo en servicio sino en soberanía, se hizo abrumadora. Estos pensamientos se transformaron en una obsesión que oscureció mi juicio y corrompió mi corazón desde ese momento. La visión del trono de Dios, un símbolo de autoridad suprema y justicia inquebrantable, se convirtió en un recordatorio de lo que yo creía que merecía. Cada acto de adoración que dirigía hacia Él, cada himno de gloria que cantaban los ángeles, resonaba en mí como un eco de una oportunidad perdida de grandeza. Mi ambición crecía cada día y se hacía más fuerte, alimentada por la creencia de que mi contribución a la armonía celestial me hacía merecedor de más que la posición de un subordinado. En la oscuridad de mi corazón, forjé un plan no solo para ascender, sino para usurpar, para tomar por la fuerza lo que por capricho del destino no se me había concedido. Con cada momento que pasaba, me alejaba más del propósito para el cual había sido creado, y me acercaba al punto de no retorno, al borde de la rebelión definitiva contra la estructura misma del cosmos divino. En el silencio de mi contemplación, la semilla de la rebelión empezó a germinar en lo profundo de mi ser, alimentada por un creciente sentimiento de orgullo y un insaciable anhelo de independencia. Con cada momento que pasaba ante el espejo de mi propia grandeza, mi resolución se fortalecía y los susurros de ambición se convertían en clamores que no podía ni quería ignorar. En mi corazón, ya no deseaba ser solo un espectador de la autoridad, ni un mero ejecutor de la voluntad divina. Anhelaba ser autoridad en sí mismo, un creador de mi destino y señor de un reino que pudiera llamar mío. Con una audacia que desafiaba los límites de mi posición asignada,
formulé un plan para elevarme sobre mi condición actual. Mi mente, una vez consagrada a la sabiduría y la adoración, ahora se ocupaba de estrategias y tácticas. Subiré al cielo, me prometí con una determinación inquebrantable, dejando que la visión de mi ascenso llenara mi imaginación. Levantaré mi trono más alto que las estrellas de Dios. Continué, visualizando un trono majestuoso que superaría en gloria a todos los que se encontraban en la corte celestial. Me sentaré en el monte del testimonio, en los confines del norte, el lugar reservado para el propio Dios, un sitio de poder inigualable y santidad pura. Y seré semejante al Altísimo, concluí, con la visión de igualarme no solo en poder, sino en adoración y honor. Estas palabras, cargadas de una profunda ambición y un desafío abierto a la estructura celestial establecida, no eran meras fantasías. Eran un manifiesto de mi rebelión, un anuncio de guerra contra el orden divino. Con cada repetición de mi voto, las fuerzas de la discordia se reunían a mi alrededor, atraídas por la promesa de cambio y la posibilidad de un nuevo reino gobernado por nosotros, no por aquellos destinados desde la eternidad. Este audaz pronunciamiento marcó el inicio de una caída irrevocable, un precipicio desde el cual no había retorno. Los eventos que desencadené resonarían a través de la eternidad, alterando el curso de la historia celestial y terrenal, forjando un legado de conflicto y confrontación que perduraría a través de los siglos. Así comenzó la gran división, un cisma que dividiría el cielo y dejaría cicatrices en la tierra, en los corazones de innumerables generaciones por venir. Mi declaración resonó como un trueno a través de los vastos reinos celestiales, un desafío tan audaz que perturbó la eterna armonía del cielo. No fue solo una rebelión contra un mandato, sino contra la esencia misma del orden cósmico establecido por Dios. En los corazones de muchos de mis compañeros ángeles, las semillas de la disensión encontraron tierra fértil, y lo que comenzó como una sola voz de desafío se multiplicó en un coro ensordecedor de acuerdo y apoyo. Ángeles, quienes una vez habían servido con devoción inquebrantable, ahora veían en mí no solo a un líder, sino a un visionario que podría llevarlos a una nueva era de autonomía y poder. Con cada ángel que se unía a mi causa, mi resolución se fortalecía. Organizamos en secreto, en los rincones más oscuros y olvidados del cielo, donde las palabras de rebelión se mezclaban con planes de batalla. Mi corazón, una vez lleno de amor por mi Creador, ahora ardía con la pasión de un usurpador. Preparamos nuestras estrategias con cuidado, sabiendo bien que enfrentaríamos a los leales, aquellos ángeles que no desviaron su vista del rostro de Dios, liderados por el poderoso Miguel, cuya fidelidad al Altísimo era tan inquebrantable como su fuerza en batalla. El cielo, un lugar de eterna paz y belleza, se convirtió en un campo de batalla. La guerra estalló con una ferocidad que nunca había sido vista en las alturas sagradas. La luz chocaba contra la luz. Espadas forjadas de pura creación chocaban, y el sonido de la guerra resonaba, alterando las sinfonías celestiales que habían dominado desde la creación del tiempo. El conflicto no era solo físico, sino espiritual, una lucha por el corazón y la esencia del reino celestial. Las consecuencias de nuestra rebelión fueron devastadoras. A medida que la batalla se inclinaba en nuestra contra, la realidad de nuestra traición se hizo más clara. Nos enfrentamos no solo al poder de los ángeles leales, sino también a la irrevocable justicia de Dios. En el clímax de nuestra insurrección, enfrentamos la derrota definitiva. Miguel y sus fuerzas, con un poder que solo podía haber sido conferido por el Altísimo, nos expulsaron del cielo. Fuimos arrojados, caídos de la gracia y el esplendor, descendiendo como estrellas fugaces hacia el abismo de nuestra nueva existencia. La caída fue un tormento más allá de la comprensión física, una agonía espiritual y emocional que penetró cada fibra de nuestro ser. Nuestro nuevo hogar, ahora lejos de la luz de Dios, se convirtió en un lugar de oscuridad y desesperación, un reino donde el remordimiento y la ira reemplazaron la alegría y la paz que una vez conocimos. Cada uno de nosotros, una vez ángeles de luz, ahora éramos prisioneros de las sombras, condenados a lamentar eternamente la pérdida de nuestra posición
y la cercanía a nuestro Creador. En este exilio impuesto, mi nombre, Lucifer, una vez sinónimo de luz y belleza, se convirtió en un emblema de caída y rebeldía. Mi legado, eternamente manchado por la decisión de alcanzar más allá de lo concedido, sirve como un recordatorio sombrío de que incluso los más altos y más brillantes pueden caer de las alturas más gloriosas. A través de los siglos he observado los destinos de los mortales, siempre con la certeza de que mi historia y mi caída no son solo una tragedia personal, sino una lección universal sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida. En las profundidades de mi exilio, envuelto en las sombras de lo que alguna vez fue un ser celestial, la reflexión se convirtió en mi constante compañera. El eco de la guerra celestial aún resonaba en mi ser, un recordatorio constante de la batalla que habíamos librado y perdido. Cada momento de silencio era un espejo que reflejaba mi falla, mi arrogancia, la presunción que había llevado a tantos a la perdición junto conmigo. A pesar de todo, una chispa de desafío persistía. Una llama, aunque disminuida, nunca completamente extinguida. No podía resignarme a mi suerte sin buscar algún propósito, alguna forma de redefinir mi existencia más allá de la derrota y la desolación. En este nuevo reino, un dominio forjado de penumbra y remordimiento, me convertí en algo diferente. La luz que una vez fui se transformó, mutando en una figura de astucia y manipulación. Si no podía ser el soberano del cielo, entonces encontraría mi reino entre los mortales, influenciando desde las sombras, tejiendo la tela de los destinos humanos con hilos de tentación y prueba. Observaba la creación de Dios, esos seres de barro y espíritu, y en ellos veía tanto la imagen de la inocencia como la oportunidad para la intriga. Su vulnerabilidad al error y al deseo resonaba con mi propio fallo, y me movía no solo a manipular, sino en cierto modo a conectar con ellos en su lucha perpetua entre la gracia y la caída. Empecé a moverme entre ellos, no como un destructor, sino como un provocador de elecciones. Ofrecía opciones, susurraba posibilidades, presentaba desafíos que revelaban las grietas en cada alma humana. Cada decisión que influenciaba, cada camino que desviaba, se convertía en una partitura en la sinfonía de mi venganza contra el cielo, una manera de probar que incluso las creaciones favoritas de Dios no eran inmunes a la corrupción y la caída. En cada acto de maldad humana, en cada momento de debilidad y pecado, encontraba una amarga satisfacción, una confirmación de que no estaba solo en mi imperfección. Con el tiempo, mi nombre se convirtió en sinónimo de rebelión y maldad, una figura temida y vilipendiada, tanto en el cielo como en la tierra. Sin embargo, este papel que había adoptado era también una forma de prisión, un papel que me encerraba tanto como me empoderaba. La libertad que había buscado a través de mi rebelión se reveló como una forma más profunda de esclavitud a mi propia naturaleza caída y a los ciclos interminables de manipulación y desafío. A pesar de todo, en los momentos más tranquilos, cuando el peso de los milenios se asienta sobre mí como una losa, reflexiono sobre el verdadero costo de mi orgullo y mi caída. ¿Valió la pena? Después de todo, las sombras de lo que podríamos haber sido, de lo que yo podría haber seguido siendo, si hubiera escogido un camino diferente, me persiguen con más fuerza que cualquier reprimenda celestial. Y en esos momentos de introspección, la figura del Creador, no como un adversario sino como el origen de toda existencia, resurge con una claridad que no puedo negar ni desafiar, dejando un rastro de tristeza y una pregunta eterna sobre lo que se perdió y lo que aún podría redimirse. Y es así como a lo largo de las eras, mi historia ha sido contada y recordada, un testimonio del precio del orgullo y la rebeldía. Desde mi caída, he sido una figura de advertencia, un espejo de los peligros inherentes a desafiar el orden establecido y buscar una grandeza no otorgada. Sin embargo, incluso en las profundidades de la desolación y el error, se pueden extraer lecciones vitales, tanto para los seres celestiales como para los mortales. Desde mi nueva perspectiva caída, he observado a la humanidad luchar con sus propios demonios, enfrentar tentaciones similares a las que yo sucumbí. Veo en cada ser humano la capacidad para la grandeza, pero también la vulnerabilidad al fallo, y a través de sus luchas
he llegado a comprender una verdad profunda. La verdadera medida de la fuerza no reside en cuán alto uno puede ascender en busca de poder, sino en la capacidad de reconocer y superar sus propias fallas y fragilidades. Así, aunque mi historia es una decaída, también puede servir como alerta para todos. No es en la exaltación de uno mismo donde encontramos nuestra verdadera estatura, sino en la humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia de algo mayor que nosotros mismos. La vida ofrece innumerables oportunidades para aprender de nuestros errores y buscar la redención. Que mi relato sirva no solo como una advertencia, sino como un recordatorio de que, incluso en los mayores errores, hay espacio para el crecimiento y la enmienda. La gracia existe, vasta y profunda, esperando ser descubierta por aquellos que buscan genuinamente un cambio y un nuevo comienzo. Así, permitan que mi historia inspire a todos a buscar sabiduría en la humildad, a encontrar fortaleza en la vulnerabilidad y a buscar siempre el camino hacia una mayor luz, incluso si alguna vez se han perdido en la oscuridad. La redención para ustedes aún es posible, y el perdón es una llamada que resuena eternamente a través de los cielos y la tierra, un eco de la eterna misericordia que incluso yo, en mi exilio, aún puedo contemplar. Y ahí estaba yo, siendo expulsado de la sociedad humana, comiendo pasto como una bestia salvaje, siendo mojado con el rocío del cielo. Mi pelo había crecido como las plumas de un águila, y mis uñas como las garras de un pájaro. Todo esto era parte de la humillación divina que me sobrevino por mi orgullo y arrogancia. Ahí estaba yo, Nabucodonosor, arrancado brutalmente de la cumbre de la civilización humana, reducido a merodear los campos abiertos como una bestia salvaje. El rocío del cielo empapaba mi piel noche tras noche, mientras que mi pelo se enmarañaba y crecía indomable como las plumas de un águila, y mis uñas se transformaban en largas y curvadas garras, parecidas a las de un ave de rapiña. Este era el precio de mi arrogancia, un castigo divino impuesto para doblegar el orgullo que había inflado mi corazón hasta el borde de la ruptura. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Nabucodonosor, rey de Babilonia, y esta es mi historia. En aquel tiempo, yo, Nabucodonosor, dominaba sobre Babilonia con una fuerza y una astucia que hacían temblar a todas las naciones conocidas. Mi imperio se extendía vasto y poderoso, y mi gloria era insuperable en el mundo antiguo. Había desarrollado una práctica estratégica que no solo aseguraba nuestra superioridad militar, sino que también enriquecía nuestra sociedad con los mejores talentos de las naciones conquistadas. Habíamos conquistado el reino de Judá, una nación que, a pesar de su pequeño tamaño, era rica en sabiduría y fe. Tras la conquista, decidí llevar a cabo mi costumbre, seleccionar a los más prometedores entre los jóvenes cautivos, aquellos de noble cuna, sin defecto físico, dotados de sabiduría, bien informados, perspicaces e idóneos para servir en el palacio real. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vi en estos jóvenes un potencial excepcional para contribuir a la grandeza de Babilonia. Ordené que se les enseñara la lengua y la literatura de los caldeos y que se les alimentara con la misma comida y vino que se servía en mi mesa. Era mi intención integrarlos completamente en la cultura babilónica, preparándolos para servir en mi corte. Este método no solo aseguraba que los más capaces se sintieran parte de nuestro imperio, sino que también convertía a estos jóvenes en puentes entre Babilonia y sus tierras natales, asegurando así una lealtad duradera y mitigando el riesgo de rebeliones. Sin embargo, ellos, por su fidelidad a sus prácticas religiosas, solicitaron ser eximidos de consumir nuestra comida y vino. El jefe de mis eunucos, responsable directo de ellos, fue quien inicialmente escuchó su solicitud. Preocupado por las posibles consecuencias que esto podría acarrear, ya que si su salud se deterioraba podría ser considerado responsable ante mí y enfrentar severos castigos, incluida la muerte, el jefe de los eunucos dudó en concederles este permiso. Fue entonces que Daniel propuso un acuerdo, un ensayo de 10 días, durante los cuales solo consumirían vegetales y agua. El jefe de los eunucos, consciente del riesgo pero movido por la convicción de estos jóvenes, accedió a la prueba,
esperando que no atrajera mi ira si los resultados no eran satisfactorios. Al final de los 10 días, el resultado fue sorprendente. Daniel y sus amigos lucían más saludables y vigorosos que los demás jóvenes que se alimentaban de la dieta real. Este resultado alivió al jefe de los eunucos y aseguró a los jóvenes judíos la continuación de su dieta especial. Al término de su formación, cuando me presentaron a todos los jóvenes para evaluar su aprendizaje y sabiduría, quedé impresionado por la inteligencia y el discernimiento de Daniel y sus compañeros. En todos los asuntos de sabiduría e inteligencia, encontré que eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en mi reino. Por lo tanto, fueron nombrados en posiciones prominentes dentro de mi corte, y su Dios se hizo conocer aún en el corazón de mi imperio babilónico. En el segundo año de mi reinado, yo, Nabucodonosor, fui perturbado por un sueño que me inquietó profundamente. A diferencia de simplemente olvidar el contenido del sueño, estaba completamente consciente de su significado profundo y decidí poner a prueba a los sabios de Babilonia. Convoqué a magos, astrólogos, encantadores y caldeos y les planteé un desafío sin precedentes. No solo debían interpretar el sueño, sino que también debían decirme qué había soñado. Mi intención era asegurarme de la autenticidad y precisión de la interpretación, pues solo si podían revelar el sueño en sí, confiaría en que su interpretación era verdadera. Los sabios se encontraron ante una tarea imposible, ya que tal demanda nunca se había hecho antes. Su incapacidad para cumplir con mi pedido me llevó a la ira, y ordené la ejecución de todos los sabios de Babilonia por su aparente incompetencia. Al enterarse de este decreto, Daniel solicitó tiempo al capitán de la Guardia Real, prometiéndole que podría cumplir con la tarea. Se le concedió tiempo, y él, junto con sus amigos, oraron a su Dios por misericordia y revelación del misterio. Durante la noche, el misterio del sueño fue revelado a Daniel en una visión. Cuando Daniel fue traído ante mí, empezó por aclarar que ningún sabio, astrólogo o mago podría haber revelado este secreto, pero que había un Dios en el cielo capaz de revelar misterios. Daniel procedió a describir mi sueño y a interpretarlo con precisión. Describió la estatua imponente y brillante, con una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas y los pies con una mezcla de hierro y barro cocido. Al final del sueño, una piedra, no cortada por manos humanas, destruía la estatua y se convertía en una montaña que llenaba toda la tierra. Explicó que la estatua representaba varios reinos comenzando con el mío, simbolizado por la cabeza de oro. Los reinos sucesivos serían inferiores hasta que, finalmente, Dios establecería un reino eterno que nunca sería destruido. Impresionado y convencido de la autenticidad del don divino de Daniel, caí postrado ante él y ordené que le ofrecieran ofrendas e incienso. Reconocí públicamente la grandeza del Dios de Daniel, elevándolo a posiciones de alto rango en mi reino y designando a sus amigos sobre los asuntos de la provincia de Babilonia. A través de este evento, quedó claro que el Dios de Daniel era un revelador de misterios y señor de reyes, un poder supremo que incluso yo, Nabucodonosor, debía reconocer y respetar. En aquel tiempo decidí, Nabucodonosor, construir una estatua monumental de oro puro. Esta estatua se erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia, y medía 27 metros de altura y 2.7 metros de ancho. Era un símbolo de la autoridad y el poder que mi reino ostentaba sobre todas las naciones y pueblos que habían caído bajo mi dominio. Convocados a la ceremonia de dedicación estaban todos los oficiales de alto rango del imperio, sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernadores de las provincias. Un heraldo proclamó que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, 3 jóvenes judíos, Sadrach,
Mesac y Abednego, que ocupaban cargos administrativos en Babilonia, decidieron no cumplir con el mandato. Al enterarme de su desobediencia por la acusación de algunos caldeos, mi ira se encendió. Los hice traer ante mí y les ofrecí una última oportunidad para rendir culto a la estatua, desafiándolos sobre qué Dios podría liberarlos de mi mano. Ellos respondieron con determinación que su Dios era capaz de rescatarlos del horno de fuego, y que incluso si no lo hacía, no adorarían la imagen que había levantado. Enfurecido por su intransigencia, ordené que se calentara el horno 7 veces más de lo usual, y mandé a los soldados más fuertes de mi ejército que ataran a los jóvenes y los arrojaran dentro. El horno estaba tan caliente que las llamas mataron a estos soldados mientras ejecutaban la orden. A pesar de la intensidad del fuego, ocurrió un milagro. Vi 4 hombres libres y sin ataduras caminando dentro del horno, sin sufrir daño alguno, y la apariencia del cuarto era como la de un hijo de los dioses. Asombrado, me acerqué al horno y llamé a Sadrac, Mesac y Abednego para que salieran. Al salir, todos los presentes pudieron ver que el fuego no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos. No había rastro de quemaduras en ellos, ni sus cabellos estaban chamuscados, ni sus ropas alteradas, ni siquiera olían a fuego. Esto me llevó a proclamar la grandeza de su Dios, quien había enviado a su ángel para librar a sus siervos que, confiando en él, desafiaron la orden del rey y estuvieron dispuestos a morir antes que servir o adorar a cualquier dios, excepto al suyo. Por lo tanto, emití un decreto en todo el imperio para que nadie hablara mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Los promoví a posiciones aún más altas en Babilonia, reconociendo así el poder soberano de su Dios y la fidelidad inquebrantable de estos jóvenes. Este evento marcó no solo un testimonio del poder divino, sino también un recordatorio de la existencia de una autoridad más alta que la mía. Un día cualquiera estaba en paz en mi casa y floreciente en mi palacio cuando tuve un sueño que me atemorizó. En mi sueño vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su altura alcanzaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Las bestias del campo hallaban sombra bajo él, y las aves del cielo moraban en sus ramas, y todo ser viviente se alimentaba de él. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que un vigilante, un santo, descendía del cielo. Clamó fuertemente y dijo así: derriben el árbol y corten sus ramas, despojen de sus hojas y esparzan su fruto, que las bestias huyan de debajo de él y las aves de sus ramas. Sin embargo, dejen en la tierra el tronco con sus raíces, con una atadura de hierro y bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y su porción sea con las bestias en la hierba de la tierra. Cambie su corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Confundido y aterrado por el sueño, llamé a todos los sabios de Babilonia para interpretarlo, pero ninguno pudo hacerlo. Finalmente, Daniel, llamado Beltsasar, según el nombre de mi Dios, quien poseía el espíritu de los santos dioses, fue traído ante mí. Le relaté el sueño, y después de algún tiempo, él, aunque perturbado, interpretó que el árbol era yo. Me advirtió que sería apartado de los hombres y viviría con las bestias del campo, comiendo hierba como los bueyes y siendo mojado con el rocío del cielo, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él desea. Daniel me aconsejó que rompiera con mis pecados mediante la justicia y con mis iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Tal vez así mi prosperidad sería prolongada. Sin embargo, no tomé en serio la advertencia. Al cabo de 12 meses, mientras paseaba por el palacio de Babilonia, hablé con arrogancia de cómo yo había construido esta gran ciudad como residencia real, por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Justo en el momento en que mi orgullo alcanzaba su cenit, cuando me regodeaba ante la majestuosidad de Babilonia y proclamaba cómo la había construido con mi propio poder para mi propia gloria, una voz penetrante y sobrenatural cayó del cielo. La voz declaró firmemente
que el decreto divino sobre mí se había cumplido. Este momento fue un punto de inflexión dramático, marcando el inicio de una humillación profunda y transformadora. Fui expulsado de entre los hombres, no por un ejército enemigo, ni por una revuelta interna, sino por la voluntad del Altísimo. Mi estado cambió radicalmente, de reinar en un palacio a vagar desorientado en los campos abiertos. Comencé a comer hierba como los bueyes, un acto que simbolizaba mi caída completa de la gracia y la dignidad humanas. Mi mente se había oscurecido, y mi raciocinio humano fue reemplazado por el instinto primitivo de una bestia. Mientras vivía entre las bestias del campo, mi cuerpo era constantemente mojado con el rocío del cielo, dejándome expuesto a los elementos de la naturaleza, sin el menor asomo de confort real que antes daba por sentado. Día tras día, mi apariencia se transformó hasta que ya no reflejaba la de un rey, sino la de una criatura salvaje. Mis cabellos crecieron largos y desordenados, comparables a las plumas de un águila, un símbolo de cómo lo salvaje había reemplazado la civilización en mi ser. Mis uñas se endurecieron y se alargaron como las garras de las aves, una manifestación física de mi total degradación a un estado animal. Este periodo de mi vida no fue solo una transformación física, sino una profunda lección espiritual y mental. Viví en este estado debilitante hasta que finalmente reconocí que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y que Él da el dominio a quien desea. Mi orgullo se quebró bajo el peso de esta realidad y mi entendimiento comenzó a retornar gradualmente. Comprendí que ningún logro humano es permanente y que todo poder en la tierra es otorgado por una autoridad superior. Esta experiencia me enseñó la humildad de una manera que nunca podría haber imaginado, mostrándome que más allá del poder y el esplendor terrenales, existe un poder más grande que gobierna el universo con justicia y sabiduría. Al final de este duro periodo, cuando mi razón fue restaurada, volví a mi reino transformado, no solo en mente, sino en espíritu, dispuesto a gobernar con un nuevo respeto por la soberanía divina y una comprensión más profunda de mi propia fragilidad y la gracia de Dios. Y así, queridos amigos y espectadores, llegamos al final de este relato, una historia repleta de errores y consecuencias, pero también de lecciones eternas que resuenan a través de los tiempos y generaciones. A través de la historia de mi vida, hemos explorado no solo los altibajos de un rey poderoso, sino también una verdad más profunda sobre la humildad, el poder y la soberanía divina. Mi experiencia nos recuerda que, no importa cuán alto uno pueda ascender en poder o gloria, estamos todos bajo el gobierno de una fuerza más grande que nosotros mismos, y que el verdadero reconocimiento de nuestra posición ante el Altísimo es esencial. Les invito ahora a todos ustedes a reflexionar sobre esta lección y considerar cómo el orgullo y la humildad juegan un papel determinante en sus propias vidas. ¿Será que aún hay áreas de nuestras vidas donde, quizás, necesitemos reconocer la autoridad de Dios y someternos a su sabiduría? Tomemos un tiempo para pensar en eso. Para quienes deseen continuar explorando estas fascinantes historias bíblicas, les animo a suscribirse al canal Historias Sagradas. No olviden compartir este video, darle like y dejar sus comentarios abajo sobre qué otras historias desean que exploremos juntos. Cada historia no solo nos entretiene, sino que también nos ofrece valiosas lecciones de vida que pueden iluminar nuestros caminos. Esperamos ver sus sugerencias y continuar compartiendo más de estas poderosas historias con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.